En Cielos Abiertos, turradio.com, lo más importante de la vida. Serie Esdras y Nehemías. Capítulo 8. Una ciudad dedicada a Dios. En capítulos anteriores vimos que Dios le había advertido al pueblo de Israel que, si continuaban con la idolatría, Dios permitiría que los babilonios los llevaran prisioneros muy lejos de su tierra, y así sucedió. Muchos años más tarde, cuando los medos y los persas vencieron a los babilonios, gran número de judíos vivieron en este nuevo imperio. Dios permitió que el pueblo de Israel regresara a su tierra en 3 grupos de retorno. Después de 70 años de cautiverio, ocurrió el primer retorno a la tierra de Israel. Alrededor de 50,000 judíos volvieron, dirigidos por Zorobabel, quien era descendiente del rey David. Menos de un siglo después, el segundo retorno fue dirigido por Esdras, el sacerdote y escriba. Pasados alrededor de otros 12 años, ocurrió el tercer retorno, dirigido por Nehemías, quien, con el pueblo, empezó la reconstrucción de los muros. Pero había enemigos de los judíos que no querían que se reconstruyeran los muros. A pesar de la oposición, el trabajo continuó día tras día hasta la puesta del sol y Nehemías les recordaba: nuestro Dios luchará por nosotros. Pero Tobías, Sanbalat y Gesem no querían que los muros se reconstruyeran y no se habían dado por vencidos. Ellos contrataron a un hombre en Jerusalén llamado Semaías para desacreditar a Nehemías. Semaías le dijo a Nehemías que se escondiera en el templo para evitar que lo mataran. Esconderse en el templo sería desobedecer a Dios. Así que Nehemías se negó a huir o a esconderse en el templo, confiando en que Dios lo protegería. Los enemigos de Nehemías habían fallado nuevamente. Solo 52 días después de iniciado el proyecto, se terminaron los muros y las puertas. Los enemigos que se habían opuesto a la obra de construcción se asustaron porque sabían que esta obra se había hecho con la ayuda de Dios. Después de que se reconstruyó el muro de Jerusalén, se edificó una plataforma especial en un gran espacio junto a la puerta de las aguas. Más de 50,000 personas se reunieron para escuchar a Esdras leerles las leyes de Dios. Mientras Esdras leía desde la salida del sol hasta el mediodía, había 13 maestros entre la multitud que ayudaban a la gente a entenderlas. Cuando la gente descubrió cómo quería Dios que vivieran, comenzaron a llorar y a confesar su pecado. Esdras dijo: este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Ahora los líderes vinieron para vivir en Jerusalén, y 1 de cada 10 de las familias que vivían fuera de la ciudad hizo lo mismo. Nehemías puso a su hermano Hanani a cargo de la ciudad. Otros fueron puestos a cargo de cuidar las puertas y alabar a Dios en el templo. Ahora era el momento de dedicar la ciudad con agradecimiento y alabanza. Se invitó a gente de todo Judá. Nehemías los dividió en 2 grupos que desfilaron alrededor de la parte superior de las murallas de la ciudad en diferentes direcciones. Esdras y un grupo irían a la derecha
y Nehemías llevaría el otro a la izquierda y ambos se encontrarían cerca del templo. Todos cantaron y dieron alabanzas a Dios y trajeron ofrendas para adorarlo. Nehemías continuó gobernando al pueblo durante 12 años y volvió al rey de Persia. Algún tiempo después regresó. Y descubrió que Eliasib, el sumo sacerdote, le había dado a Tobías una habitación en el edificio del templo en donde se debían almacenar cosas para Dios. Tobías el amonita era uno de los que se habían opuesto a la reconstrucción. Nehemías inmediatamente arrojó a Tobías y sus cosas fuera del templo e hizo limpiar la habitación. También impidió que los mercaderes entraran a la ciudad en el día de reposo para comerciar, porque no estaban cumpliendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Luego también advirtió a los hombres que se casaban con mujeres de origen pagano que estaban alejándose de adorar a Dios para adorar ídolos. Esdras y Nehemías querían que el pueblo amara a Dios y lo obedeciera con todo su corazón. Dios quería que se reconstruyeran los muros de la ciudad. Pero lo que más desea es que lo entiendan y lo conozcan como Él merece ser entendido y conocido. Hoy es importante recordar: al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Romanos capítulo 16, versículo 27. En Cielos Abiertos, tu radio.com, lo más importante de la vida.